No, mejor vamos a ver buenos de abuelitas de 70 años. También. Lobito, no me persigas. No. Ay, zanahoria, este tipo que está buscando es hongos. Donde vaya. Lobito me quiere detonar, loco. Te Ay, va a ay, detonar, ay, ay, te va a detonar Jason. Mm, mm, What the mm. fuck, amigo. Busca comida, hay que matar conejo. ya se hizo de noche. ¡Extraterrestres! ¡Huevón! ¡Me dieron extraterrestres acá! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Pues, ¡qué bueno! Los pusieron ya, loco. Los pusieron ya. Uy, No, loco. no, nos van a Qué bueno. llevar. Qué bueno. ¡No me van a